Sea bienvenido y bienvenida a esta segunda parte. No sé si viene de la primera parte o si de una vez llegó a la segunda. En todo caso, qué bien que esté acá. Espero ya haya tomado un sorbo de su café. Yo me lo acabé, pero también estoy tomando mi agüita hidratante. Sobre todo porque el conocimiento que viene ahorita es, la verdad, es muy, muy interesante. Entonces, recordando un poco, la regresión logística va a ser una herramienta, un modelo que nos va a ayudar a predecir si algo va a suceder o no va a suceder. Sí o no. Cero, uno, cero. ¿Listo? Esa es básicamente la idea. Y hay una manera en la que me parece interesante que estemos viendo cómo se comporta la regresión logística con respecto a la regresión lineal. Y es que ambos van a utilizar una combinación lineal de las variables, pero en el caso de la regresión lineal utilizamos directamente esa relación lineal y en el caso de la regresión logística vamos a utilizar una función sigmoide para poder integrar esas variables. Recordemos nuestro ejemplo. Estamos descifrando si una persona va a entrar o no al club de personas más chéveres de la ciudad o del país. Y nos dimos cuenta que la religión no tenía un efecto en determinar esta respuesta binaria, pero sí va a pesar la cantidad de pizza que consume la semana, si ha visto o no El Señor de los Anillos y la cantidad de libros que lee en el año. Básicamente, con esto nosotros necesitamos llegar a este tipo de gráfico, donde vamos a poder clasificar a las personas, a los punticos, como azul o rojo. Esa es la idea. No obstante, pues como se da cuenta en el gráfico, se agrupan los unos arriba, los ceros abajo, y ya, y es muy sencillo, pero así no se comporta el mundo. Vamos a tener puntos en diferentes partes. La probabilidad simplemente es que ocurra un valor entre 0 y 1. Eso es así de sencillo y eso es lo que nos está transmitiendo ese gráfico. Eso se logra mediante esta función, que está la función sigmoide. Pero si nosotros le hacemos un zoom a esa función, vemos que el menos z es esa relación lineal de las variables que tenemos en nuestro sistema. Si bien la probabilidad de que un evento ocurra está ligado a 0 y 1, nosotros cómo vamos a poder transferir o entender nuestras variables continuas. Vamos a ver variables continuas y variables categóricas. La probabilidad de nuestra variable de respuesta está ligada a un rango entre 0 y 1. ¿Sí? Y si nosotros intentamos modelar nuestras variables utilizando directamente una relación lineal, nosotros cómo vamos a garantizar que esos valores van a estar en ese rango entre 0 y 1. Ahí es cuando comienza a ponerse complicada la situación, pero no hay problema. ¿Por qué? Primero, y por supuesto, si tiene un café, quizá ya está hallando la solución. Si no, pues quizá está muy enredado o enredada. Pero vamos a utilizar como ejemplo la cantidad de libros que una persona lee al año. La cantidad de libros es una variable continua, ¿cierto? Bueno, es una variable que nos va a dar un número. eh, Puede ser, leí un libro y medio, un libro y casi acabó el otro, o 10 libros. Bueno, es una variable continua. ¿Cómo trabajamos las variables continuas en el caso de la regresión logística? Vamos a tener que convertir esa probabilidad a odds. Odds es la razón de probabilidad, porque esos odds no van a estar restringidos a un rango entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? Los odds es una forma de expresar la probabilidad y básicamente nos van a dar la razón de éxito a fracaso. Es una fórmula muy sencilla. Los odds es la probabilidad dividido 1 menos la probabilidad de éxito. Lo que nos va a permitir en nuestro problema es no limitar la respuesta de 0 a 1, sino que vamos a poder contemplar los valores de 0 a más infinito. Eso es básicamente la idea de este paso. Pero si bien es más flexible que lo que veníamos viendo directamente con la probabilidad cerrada entre 0 y 1, ¿qué pasa? Nos hace falta poder contemplar también todo el rango de los números de menos infinito a infinito. Y por eso se le aplica el logaritmo natural a esos odds. Entonces, básicamente la fórmula del odd y le aplicamos un logaritmo natural. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de ir de menos negativo, de menos infinito, a
más infinito. Toda la posibilidad de valores numéricos que puede tener nuestra variable. Esa es la idea de este paso. Pasamos de 0 a 1, de un rango cerrado, a la posibilidad de tener desde 0, 1, 2, 3, hasta más infinito, y menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Ahí ya tenemos un paso muy importante para poder graficar nuestra recta. Ahí ya podemos contemplar nuestra variable numérica, la cantidad de libros, de una manera lineal. Eso como primer paso. ¿Qué pasa cuando quizás pasamos de libros a una variable binaria, que en este caso es si vio o no vio El Señor de los Anillos? También lo vamos a ver y es un procedimiento muy sencillo. Se hace, es un análisis estadístico que se llama el t-test. Si usted no lo ha visto, aún no tengo un clip explicando directamente esta prueba estadística, pero lo que necesitamos utilizar, o el por qué necesitamos utilizar este modelo, es para determinar si hay diferencias significativas entre las medias, ¿sí?, de los grupos. ¿Cuáles son los grupos? No ha visto, vemos que hay un Uruk-hai, no ha visto la película, y si la ha visto, un Frodo feliz. Como vemos, esto lo estamos representando en no ha visto la película, sí ha visto la película, y la respuesta, la variable de respuesta de si entró o no entró al grupo. ¿Cómo vamos a ver esto a nivel del logaritmo de los odds que estábamos viendo con las variables continuas? En primer lugar, recordemos que nuestro objetivo es entender si entró o no entró en el grupo, terminado por los puntos azules y los rojos. Entonces vamos a tener, por un lado, no ha visto, ¿cuál va a ser esa relación? ¿Cuál va a ser ese odd de no haber visto la película? 1 sobre 5. ¿De dónde sale ese 1 sobre 5? Una persona sí fue aceptada dividido las personas que no fueron aceptadas. ¿Listo? Eso en cuanto a el grupo de no haber visto Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Y si sí ha visto la película, ¿cuál es ese odd? 5, que son los que tenemos ahí arriba en la esquina, 5 dividido 2. De esta manera manejamos las probabilidades con este tipo de variables. Vamos a ver cuando estemos haciendo la parte de programación que las variables categóricas las enviamos a unas variables numéricas llamadas dummies, pero eso va en la siguiente lección. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese peso de esa variable categórica si la comparamos, por ejemplo, con una de nuestras variables continuas? La cantidad de libros que leemos al año va a estar determinada por el logaritmo de los odds de no haber visto Lord of the Rings, que es un valor numérico, por la variable de si haber visto o no. Y a eso le adicionamos el logaritmo de el odd de sí haber visto dividido el odd de no haber visto, que nuevamente es un valor numérico, por la variable de si vio o no vio. ¿Qué es importante en todo este trabalenguas? Estos logs de lots nos va a dar una respuesta en números. Y esta variable binaria, por eso B, nos da en 1 y 0. Si la variable binaria es 0, pues anula ese fragmento de la ecuación. Pues en este caso, como podemos ver, no haber visto Lord of the Rings va a afectar negativamente esa variable de respuesta que estamos descifrando. Nos preguntamos, bueno, ya entendí cómo se procesa matemáticamente las variables continuas, cómo se están procesando matemáticas las variables categóricas, y la pregunta estrella es, ¿hacia dónde voy en mi caso particular? Y es cuando entra la función que necesitamos optimizar. Retomamos nuestro gráfico donde pudimos trazar nuestra recta. Y la idea es poder encontrar los parámetros que van a ajustar esa línea para poder predecir los valores que van llegando de esa variable. Y a eso le vamos a llamar el máximo verosímil, o en inglés, el maximum likelihood. Cuenta que hay rectas que se van ajustando mejor a nuestros valores. Nosotros tenemos que hallar cuál es esa mejor recta. Entonces, nuevamente vamos a traer la que habíamos trazado y algunos de los log odds que tenemos contemplados, que son esos que vemos graficados. Lo que nosotros hicimos anteriormente fue, pasamos de una probabilidad cerrada de 0 a 1 a un gráfico que nos permitiera contemplar todo el rango de números. Ahora, para el likelihood, lo que nosotros tenemos que hacer es el proceso inverso para entender cuál va a ser esa probabilidad. El mecanismo va a ser muy sencillo. Los log odds que ya teníamos contemplados, vamos a tener que proyectarlos hacia nuestra recta, la que habíamos puesto.
Y como se ve en la línea punteada, ese va a ser el procedimiento. Lo vamos a hacer con cada uno de los puntos y luego llevamos ese punto, ese log odds que reflejamos, lo llevamos hacia una probabilidad. Entonces, por ejemplo, asumamos un punto de los rojos. Ese punto de los rojos, el log odd es menos 1.4. Ese lo llevamos a la fórmula y hallamos esa probabilidad para cada uno de los puntos, lo que nos va dando un resultado como este. Ya vemos que nuevamente va de 0 a 1. La probabilidad no puede dar menor a 0 o mayor a 1. Trazamos nuestra curva sigmoidial que va a ir representando esas probabilidades de respuesta. Una vez tenemos la probabilidad de cada uno de los puntos que proyectamos en la recta, vamos a poner los que son en azul o los que eran los que fueron aceptados en nuestro club, se pone directamente la probabilidad. Los que no fueron aprobados en el club se pone como 1 menos la probabilidad, de la manera que está acá. Y para hallar ese maximum likelihood, lo único que tenemos que hacer es operar esas probabilidades sumando el logaritmo importante. El likelihood va a dar de menos infinito hasta 0. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? Que ese likelihood sea lo más cercano a 0. Entonces, perfecto, ya tenemos nuestro likelihood, tenemos nuestra curva, podemos celebrar, ¿cierto? No, la verdad no podemos todavía celebrar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con solamente una recta, no estamos haciendo realmente un procedimiento que mejore los resultados y se ajusten a nuestro dataset. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos este likelihood de menos 1,25, pero vamos a tener que ajustar esa recta a otros parámetros para ver cuál va a ser esa que llegue más a 0. Entonces, bueno, movemos esa recta. Este likelihood nos da menos 2,21. Estos parámetros no son tan buenos como los anteriores. Movemos nuestra recta. Estos parámetros, menos 0,78, dan más cercano al valor que necesitamos. Quiero hacer una anotación y estamos viendo el likelihood como uno de esos parámetros donde vamos a ir optimizando el modelo. Por supuesto que cuando estamos haciendo los modelos de Machine Learning, nos vamos a apoyar también por el R cuadrado, el p-value, pero en este caso, para la regresión logística, este es uno de los factores que utilizamos para ir mejorando nuestro modelo hacia nuestros datos. Cerrando un poco la parte matemática a nivel teórica y ya poder pasar al desarrollo de los modelos. Voy a poner 4 puntos importantes para que usted se lleve a nivel del procesamiento matemático. Primero, la regresión logística vamos a utilizarla cuando necesitamos modelar, predecir una variable dependiente de diferentes características y su salida sea binaria. Vamos a necesitar una función que restrinja de 0 a 1, con la cual la función sigmoide nos va a permitir hacerlo. Como punto 2, la regresión. En su procesamiento matemático, la regresión logística va a convertir las probabilidades en odds para poder expresar nuestras variables en un rango de 0 a más infinito. Pero dado que eso no es suficiente para poder modelar completamente la variable, utilizamos el logaritmo, que ahí sí ya podemos ir de menos infinito hasta más infinito. Como punto 3, es fundamental tener claro que la estimación de los coeficientes de esta regresión se hace comúnmente con el máximo de verosimilitud. Hay otros métodos, pero comúnmente se utiliza este de verosimilitud. Verosimilitud, es un trabalenguas. Se pueden utilizar otros, pero este es el más común cuando estamos evaluando este modelo. Y básicamente va a ajustar los coeficientes para maximizar la probabilidad de que lo que se está observando sea apropiado con la variable de respuesta que estamos buscando. Y finalmente, ese proceso de optimización, de ajustar los valores, es un proceso algorítmico, como nos dimos cuenta. Vamos a ajustar los coeficientes de nuestra función para que vayan minimizando el error entre lo que está observando y lo que realmente debería estar prediciendo. Entonces, ahora sí, ya entendido este procedimiento, podemos ir a celebrar, eh, entrar en materia frente a, bueno, ya va a tomar un tiempo que, por eso se lo dejamos a las máquinas. Entonces, tómese otro café o un vaso con agua y nos encontramos en la sesión donde vamos a estar utilizando los lenguajes de programación para dicho fin.